Elephant Talk Podcast. Las fantasías sexuales en sí no dañan a nadie. El tema es si esa fantasía sexual se da dentro de una psiquis con una estructura tal vez más obsesiva o tal vez que tiende más a la manipulación o a la perversión. Esa fantasía se puede transformar en un proyecto. Como la persona por debajo que se invisibiliza para que el otro exista. Muchas veces esa persona te hace sentir todo lo más especial del mundo y después te lo saca. Nadie puede rescatar a nadie. Tenemos como una fuerte carga de estas narrativas sociales que nos inducen a una dismorfia corporal. Ese otro que está sujeto a un impulso irrefrenable. Si cambias vos, cambia el mundo. En una constelación familiar uno puede ver generaciones para atrás. Entonces uno puede comprender la dinámica que se dio en mi infancia con qué tenía que ver. Porque la aceptación tiene un gran poder en nuestra psiquis. ¿Cuál es tu misión como psicólogo en cuanto a aporte para cambiar el mundo? Ay, qué pregunta. Bueno, tranca. El poliamor tiene un requerimiento muy importante. Como perdóname, como discúlpame, no soy perfecta. La víctima necesita al victimario para poder validar que no es suficiente. Y también hay una seguridad en la repetición de lo conocido. Voy a tener que poner un límite porque si no, me muero. Si vos efectivamente siempre te sentiste mujer y a vos te socializaron como varón, ahí estamos hablando de una persona que es una persona transgénero. Es trágico pensar que una sola persona resuelva todas nuestras necesidades. ¿A qué se refiere? La frase. Bueno, el budismo lo que te da también es darte cuenta que en realidad estás solo. Reexplorar esas dinámicas de dominación y sumisión desde lugares consensuados, seguros y ante todo recreativos y para el placer. ¿Cómo se logra la plenitud sexual? Qué buena pregunta. No sé si tengo una respuesta para eso. Palabras de elefante, palabras mayores, importantes, relevantes, que tengan sentido, que valgan la pena, que calen hondo y cambien el mundo. Kire es psicólogo diplomado en prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres. Especializado en comunicación no violenta y consenso. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Podrías explicar la articulación entre las capas de tu abordaje? Sí, básicamente las capas del abordaje tienen que ver con las distintas dimensiones del inconsciente que tenemos los humanos y con las que estamos en contacto. La psiquis humana tiene un nivel inconsciente que tiene que ver con el momento en que uno nace, y eso tiene que ver, y en qué familia nace, y eso tiene que ver con la mirada más sistémica y cognitiva, porque en nuestra primera infancia se nos inscriben como las interpretaciones del entorno son las que yo después voy a tener para interpretar mi mundo. En una segunda capa viene de lo sistémico, tenemos los sistemas familiares, los sistemas sociales, los sistemas culturales, y después desde lo budista y desde, también una dimensión aún más grande de lo arquetípico, se trabaja como el inconsciente colectivo, los arquetipos que todos abordamos desde que nos vienen y heredamos del inconsciente colectivo, y desde el budismo se trabaja como la conciencia y el desarrollo de la conciencia y cómo esa conciencia se vincula con los diferentes niveles de la psiquis con los que estamos en contacto. ¿Por qué el vínculo sexual es más profundo que otro tipo de vínculos? Bueno, con las personas con las que nosotros tenemos relaciones sexuales, por lo general se nos ponen en juego como patrones inconscientes que tienen que ver con cómo yo me adapté a mi entorno de cuidados primarios en mi primera infancia. Entonces, en ese momento de la vida es donde recibimos como un montón de programaciones que después nos van a quedar como automatismos. La relación más íntima que un humano puede tener es salirle del cuerpo a otro humano. La persona que me gestó es con la que yo tengo el vínculo más cercano. El segundo vínculo más cercano es la persona que cuida a la persona que me gestó. Uh-huh. El tercer vínculo más cercano y más íntimo es la persona con la que yo me abro sexualmente. No importa el tipo de relación, o sea, si fue realmente profunda la conexión tántrica o si fue una relación más superficial, ¿siempre es profundo? Hay algo que se repite. Las personas por las que nuestra psiquis nos hace sentir atracción sexual
tienen de alguna forma en su propia psiquis el patrón compatible con el mío. Y ese patrón compatible puede tener que, aunque sea una relación superflua, tiene que ver en general, en el modo más inconsciente, con validar narrativas de esas inscripciones inconscientes que yo tengo. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto de esto, me gusta hablar de mí porque siento que es como un caso cercano que es fácil, ¿no? Perfecto. Sí, entonces voy a hablar de mí. Yo, mi psiquis suele engancharse con personas, por ejemplo, tuve una seguidilla de un tiempo donde las personas que me atraían después yo descubría que eran personas que eran adictas a la cocaína. Por ejemplo. Perdón, esto le pasó a un montón de amigas, como que me dijeron lo mismo, como todas terminan, ¿no?, en esta situación. ¿Por qué? Es una gran pregunta. Mi teoría respecto de mí... Primero, quiere decir que hay un montón de cocaína dando vuelta. Bueno, además. Por empezar, sí. Pero sí hay un patrón que tiene que ver con ese otro que está sujeto a un impulso irrefrenable que no le permite registrar nada más, ¿sí? Y yo, o uno, enamorándose de una persona en una situación así. Se pone mucho en juego acá dinámicas donde uno debe delegar o tenés que relegar cosas de tu vida en pos de tratar de asistir a ese otro que no se puede asistir a sí mismo. Entonces, arquetípicamente estamos trabajando como en un patrón de salvador salvado. Claro. Pero ¿qué pasa? El tema es que ese otro es imposible de salvar. Claro. Entonces, ¿cuál es la narrativa interna que en mi caso yo registré? Y esto en cada persona esa narrativa va a ser un poquitito diferente. En mi caso lo que yo registré es que la narrativa tenía que ver con validar un relato de mi infancia que era que nunca voy a ser suficiente. Entonces, nuestra psiquis infantil tiene como estos microfrases, microrelatos, que en realidad en esos vínculos podemos validarlos, tenemos muchas chances de validarlos, a menos que tengamos como un abordaje más consciente, sepamos de qué se trata esa repetición, entonces yo pueda entender que cuando mi psiquis me empieza a hablar de que no soy suficiente, hay que cambiar el modo, la óptica con la que yo me estoy acercando a ese vínculo. Igual, por lo que me contaban, no es tan lineal y tan claro de entender. No. Y muchas veces esa persona te hace sentir todo lo más especial del mundo y después te lo saca, ¿no? Como que son flashes de mega importancia y después importancia cero. También está como esa manipulación, ¿no? Y esto tiene que ver, o sea, como vinculándolo con lo de la infancia y las narrativas infantiles, con qué sentí yo en mi infancia. Entonces, yo en mi caso, que es el que puedo exponer fácilmente, pero que en cada persona con este tipo de atracción podríamos ver similitudes y diferencias, es que en mi casa mi familia era muy exigente. Yo tengo un hermano que es digamos, tiene altas capacidades, o sea, una persona mucho más inteligente que la media. Mi papá era una persona muy exigente también respecto a que como mi papá de alguna forma esperaba que yo entendiera cosas que eran ilógicas que un niño de mi edad entendiera. Y yo eso lo comprendí mucho después, muchos años después. Entonces, también esto, ¿no? Como ciertas preferencias de mi mamá por mi hermano que me hacían pensar a mí que yo no iba a llegar nunca a tener como ese mismo lugar o ese mismo aprecio o ese mismo reconocimiento por parte de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Yo de niño aprendí que no era suficiente porque había otro que era más que yo en algo y que ese iba a ser el elegido. Entonces, cuando mi psiquis me proyecta este tipo de vínculos... Claro, el elegido serían tus parejas, tus exparejas y vos como la persona por debajo que se invisibiliza para que el otro exista. Claro. Entonces, este es el vínculo que en general se da y es esto, como en cada humano, esa narrativa que se puede validar es diferente, es levemente diferente. Mucha gente dialogamos con estas narrativas del no ser suficiente.
Lo que sí me parece interesante también saber es que esos mismos vínculos, si yo puedo comprender como algunas cuestiones como básicas de cómo funciona la psiquis, yo ya sé que, por ejemplo, después con el tiempo uno va aprendiendo que el otro yo no lo puedo rescatar. Nadie puede rescatar a nadie. O sea, yo como psicólogo además, yo no rescato a mis pacientes ni a mis consultantes. Ellos se rescatan a sí mismos viniendo. Claro. Entonces, yo tengo algo para ofrecer, tengo un conocimiento y herramientas para ofrecer, y eso aplica no solo al consultorio, aplica a estos vínculos también. Yo puedo tener una pareja que con infinitos problemas, pero el tema es poder diferenciar cuál es la responsabilidad del otro y cuáles son las necesidades del otro y cuáles son mis responsabilidades y mis necesidades. Claro. En la medida que yo pueda separar eso, voy a poder, de ese vínculo, que por un lado me podría hacer validar narrativas antiguas, yo sí puedo hacer esas diferenciaciones, ese vínculo tiene la posibilidad de a mí mostrarme una maestría en algo. Claro. Y también como entender, creo que antes de todo eso, tu mamá, o sea, que tu mamá sí, o sea, no como entender la relación y que no es que vos eras menos importante, sino qué mambos tendría tu mamá, como alejarte, ¿no? De vos mismo, como para poder, y también alejarte del lazo afectivo, como para poder entenderlo desde otro plano, que cada uno trae su mochila, ¿no? Quizás le hicieron lo mismo a tu mamá, ¿no? Como andás a ver. No digo que lo justifica, pero quizás cambia un poco la perspectiva, nos ayuda a entender, ¿no? Sí, totalmente. Además, es importante tener en cuenta que cuando uno hace un abordaje terapéutico de cualquier tipo, y en esto, por ejemplo, ayudan mucho las constelaciones familiares, porque ahí vos entrás en un plano arquetípico también y sistémico, ambas cosas. Entonces, en una constelación familiar uno puede ver generaciones para atrás. Entonces uno puede comprender la dinámica que se dio en mi infancia con qué tenía que ver. Claro. Y eso también a mí me ayuda como a relativizar mi interpretación del presente y a la vez que aceptar ese escenario de acontecimientos. Incluso cuando hice una constelación, por acá, algo así porque fue por acá, yo soy adoptada, entonces no sé qué pasó, entonces como que te da todo un marco para tratar de entender cosas que no sabes ni si existieron o no, y es muy loco la constelación, me parece espectacular. Sí, es una gran herramienta y yo recomiendo cada tanto volver a hacer una. O sea, haces una, ves. En constelaciones se usa mucho la frase hacerle lugar a lo que fue. Y porque la aceptación tiene un gran poder en nuestra psiquis. Así como el rechazo también tiene un gran poder en nuestra psiquis. Lo que yo rechazo es lo que los escenarios de la vida me van a volver a traer una y otra vez. Entonces, cuando yo puedo dejar de rechazar y empezar a aceptar, puedo construir otra cosa, ¿no? Como desde mi ser. Respecto a esto de las relaciones, por ejemplo, en el presente también tengo relaciones vinculares con personas que necesitan ayuda. Porque hay algo de eso que está inscripto en mí y en cada uno que tiene que ver con qué cosas me atraen, qué cosas me generan todo ese movimiento interno de querer estar y de querer compartir la intimidad, que tiene que ver con eso. Entonces no es una cuestión de no elegir más a ciertas personas, porque yo no las estoy eligiendo, mi psiquis las escoge, sin mi permiso. Es más bien entender cómo me paro yo ante eso, hasta dónde, y hasta dónde estoy, y hasta dónde puedo dar. Que no afecte tu energía, ¿no? Porque también hay personas, viste, que se llaman como vampiros emocionales, que solo chupan, y como que te van secando y esa energía no vuelve. Y creo que ahí es cuando se necesita hacer un corte, cuando la situación se fue de las manos, ¿no? Totalmente. O descansar también. Claro. O delegar también. ¿Cuál es tu misión como psicólogo en cuanto a aporte para cambiar el mundo? Ay, qué pregunta. Bueno, tranca. Lo que te sale.
Básicamente yo trabajo con las personas que vienen a mi consultorio. Trato de trabajar mucho el desarrollo del yo, que es, nosotros tenemos la psiquis, que es todo esto que recibimos ya programado y es automático, pero además de la psiquis tenemos un yo consciente que está vacío. O sea, el yo el yo es donde está puesta nuestra identidad. Esa identidad puede estar pegoteada por interpretaciones de la psiquis, tipo no soy suficiente, soy raro, la gente no me acepta, o escribiendo soy bueno, o soy buen amigo, ¿no? Como podemos tener narrativas de quiénes somos. Pero intrínsecamente no somos narrativas, no somos nada de eso, somos infinito más. Entonces yo trabajo con las personas que puedan reconocer su yo, vaciar ese yo de las identidades narrativas para que pueda surgir ahí una identidad espontánea, una identidad natural. Y a través del trabajo de distinguir el yo de la psiquis, trabajamos todos los patrones arquetípicos con los que cada humano habla. Cada conciencia, cada singularidad, habla con unos ciertos patrones psíquicos narrativos que son de toda la humanidad. Mi teoría en el presente es que en la medida en que yo como observador singular observo y dialogo con esas narrativas y las ayudo a entrar en maduración, la psiquis colectiva madura esas mismas narrativas. En este sentido, es como que esto está apoyado un poco en la teoría del campo morfogénico, no sé si la conoces. No. Ahora no me acuerdo el nombre del investigador. No, pero perdón, me hizo acordar a si cambias vos, cambia el mundo, ¿no? Como que no solo en la percepción, sino que realmente afectás a todas las demás personas con cada cosa que hagas. Sí, estoy de acuerdo con eso totalmente. Y tiene que ver con esto, con la teoría del campo morfogénico, que es una teoría que dice que una especie comparte un inconsciente colectivo. La misma especie, en dos lugares distantes, sin tener en contacto los individuos entre sí. De un lado del mundo desarrollan una habilidad, del otro lado del mundo esa habilidad aparece como espontáneamente en otro individuo. Esto se estudió en poblaciones de monos en las islas Fiji. Hay un montón de experimentos observando especies de esta manera y nosotros también somos iguales. Cuando se desarrolla un conocimiento en uno de nosotros, alrededor empieza a generar un cambio, no sé si decirle vibratorio, pero sí un cambio de conciencia. Entonces, en la medida que vamos hablando y entendiendo que no somos la psiquis, que no somos la vocecita que nos interpreta todo el tiempo, todos los acontecimientos, ahí yo tengo la posibilidad de elegir qué hacer. Esa distancia entre el yo y la psiquis arquetípica me habilita un espacio de gestión emocional. Entonces yo tengo de repente acá una parte de la psiquis que se está encabronadísima de enojo, de ira profunda con una situación. Si yo tengo distancia con la psiquis, porque yo sé que no soy eso intrínsecamente. Claro, sí. Te da libertad, ¿no? Como todo un abanico de posibilidades y vos decidís cuál es la mejor manera de actuar, en vez de, ¿no?, estar como adherida a una manera fija de hacer las cosas. Más que fija, te diría automática. Claro, inconsciente. Inconsciente. Y la mayor parte del tiempo todos estamos adentro de esa acción inconsciente automática. ¿Es que es relevante hablar sobre sexualidad para el bienestar social? Sí, me parece que poner la sexualidad sobre la mesa como algo que nos sucede a los humanos y que puede tomar distintas formas, que no hay una sexualidad, sino que hay sexualidades. Es lo que también nos habilita a poder pensarnos por fuera de los patrones automáticos, estos que venimos charlando. Y me parece que eso es interesante porque habilita un desarrollo de mi propio ser. Saber que puedo ser infinitas formas. Además, creo que es un poco imperativo, porque están pasando tantas cosas a través de la sexualidad, cuando es arrebatada del otro, ¿no? Como todas estas, bueno, también a lo que te dedicas, todas estas violencias sin consensos y demás que terminan, bueno, en femicidio, ¿no? Como que hay una situación muy violenta en la sociedad, por un lado, y después en lo que es más tranquilo también una desconexión, ¿no? Como
en los vínculos entre las personas con la sexualidad, como si no fuera aprendida, ¿no? Como incorporada, es algo automático, aprendido, ¿no? Aprendido, entonces como que pasa, bueno, hay que hacer esto, ¿no? Y ya. Y creo que trae mucha infelicidad, ¿no? Como Sí. ese automatismo, porque decís, para esto no es lo que yo vi en la película porno o en la película romántica, ¿no? Como que el desenlace es distinto. Bueno, y el tema del porno igual también es interesante porque la industria cinematográfica del porno te muestra una sexualidad que no es en general la que vos después te vas a encontrar con tu pareja sexual. O sea, en general va a ser bastante diferente. Entonces, poder hablar de las sexualidades también nos ayuda como a poner en cuestionamiento ese mainstream en el que está bien, está muy bien, pero hay más que eso. Un montón. Bueno, Tati Español en Todo sobre tu vulva cuenta también cómo las chicas en plena ola feminista, que nos llamó mucho la atención, con esto que hablamos la otra vez de que hay cosas que suceden que no estamos viendo, la operación en adolescentes más común era la bioplastía, la vulvoplastía, porque la querían tener igual, querían la vulva igual que las actrices porno, en chicas jóvenes, como no aceptar el propio cuerpo y tener que moldearlo para que sea, y fue muy fuerte pensar que era la operación más común. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que todas se hacían la nariz, y después cuando estaba en la universidad todas me mostraron orgullosas sus tetas. Fue muy fuerte porque pensé que estábamos hablando de feminismo en todos los medios, ¿no? Como, ¿qué pasó? Y no, está pasando como esta contracara. Esto tiene que ver con las narrativas sociales. O sea, las narrativas sociales que recibimos, las personas que fuimos sobre todo criadas como feminidades, tenemos como una fuerte carga de estas narrativas sociales que nos inducen a una dismorfia corporal. ¿Sí? La dismorfia es una parte de la psiquis que cuando ve tu cuerpo como realmente es, tiene un rechazo visceral, ¿sí? Y entiende que tiene que ser diferente. Mucha gente que tiene dismorfia tiene que ver con esto, tiene que ver con una gran exposición a los medios y a estos estereotipos que no están cuestionados desde las familias. ¿Hay gente que tiene dismorfia o es todos? Para mí parece que la sociedad en general, ¿no? Sí, sí. O sea, me pasaba, perdón, en el showroom, cuando se cambiaban, todas, absolutamente, todas las personas que estaban en el showroom, sobre todo mujeres cis, en la experiencia que tuve, era criticar algo de su cuerpo. Y a mí me pasa, o sea, yo lo reconozco también, ¿no? Y todas tenían que decir algo, no era a ver cómo me queda, era como, ay, qué tetas caídas, ay, tengo como el busto como más abajo, ¿viste? O la cintura, o nada estaba bien, o ay, no me mires la celulitis, o ay, la panza. Claro, se veían desnudas frente al espejo y había ya como que, y además no era tanto la crítica, sino como perdóname, como discúlpame, no soy perfecta, ¿no? Como, ay, perdón que tenés que verme así. Y es porque estamos encasilladas en esta realidad y en esta presión social. Sí, para mí, digamos, si bien la dismorfia es entre comillas, una condición psiquiátrica que podemos encontrar en el BDSM, yo creo que hay una generalización de algunas cosas que las produce la cultura. ¿Pero por qué? Porque ellos necesitan que vos te compres la operación, que te pagues los tratamientos, y que vivas por detrás de esa estética que ellos te proponen que es la única aceptable, para que no estés ocupado fijándote lo que le pasa al de al lado, empatizando y básicamente destruyendo el capitalismo, que es lo que pasa cuando entras en contacto con los demás. Claro. Entonces, no, y mantener a la mujer debilitada y dependiente, ¿no? Eso es una operación central. Hasta, no de todo, ¿no? Como, sí. Es una operación central del capitalismo, la alienación de las mujeres. O sea, más que de las mujeres, de los cuerpos gestantes.
Porque el tema es que la persona que gesta, no importa cómo se identifique a nivel de género, es la que le transmite a los lesiges que tenga el 90% del sistema psíquico. Porque de esa persona, ese recién nacido, depende totalmente. Entonces su adaptación a esa persona y a la psiquis de esa persona va a ser absoluta. Entonces las personas gestantes tenemos mucha responsabilidad en ese sentido y también una gran carga. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Si vos alienas a la persona que gesta, el que viene o la que viene va a estar alienado también. Okay. Y va a estar reproduciendo el sistema que también alienó a la persona que lo gestó. Y eso es una gran estratégica forma de reproducir el sistema. Okay. ¿Cuáles son las problemáticas vinculares más recurrentes? Bueno, la relación manipulador-manipulado, persona con poder, persona sometida, por lo general es la que yo más veo. Y la veo de ambos lados. O sea, tanto las personas que tienen el poder de someter como las que están y se ponen en el lugar de sometidas, no se ponen, lo actúan de forma inconsciente y repetitiva y automática. Ahí hay todo un trasfondo que todavía lo estamos trabajando a nivel arquetípico. La víctima y el victimario, esto no, a mí me lo enseñó las constelaciones familiares, son parte de un mismo sistema. La víctima necesita al victimario para poder validar que no es suficiente, o que estás roto, o que sos malo, o esa narrativa negativa del ser que existe. Y el victimario necesita someter para validar que si no tiene el control todo se derrumba, digamos. Claro. Hay en unos libros de Laura Gutman, de biografía humana que había leído, fue muy fuerte de leer, porque para alguien que fue víctima, ver que vos te lo buscaste, en cierto sentido, no por la pollera corta, sino como justamente por lo que pasó en tu infancia, de esa desprotección, que no hay nadie mirándote, nadie cuidándote, tu acercamiento hacia el peligro es lo más conocido y hasta familiar, y preferís acercarte a alguien que sabes que te puede hacer daño antes que estar sola, ¿no? Como que es como más complejo y entender no al victimario, sino por qué una víctima termina, o sea, por qué una termina vulnerándose, ¿no? Como metiéndose en lugares que sabes que son de peligro, que por dentro sabes que esa situación, pero bueno, te metes porque querés confiar, querés que todo salga bien, o ¿no? Es y también hay una seguridad en la repetición de lo conocido. Claro. Entonces, si yo fui víctima de abuso o estuve en esas situaciones de desprotección, normalmente voy a ir de nuevo a esas situaciones de desprotección sabiendo a veces o intuyendo lo que puede pasar, porque si eso pasa yo ya me sé manejar. Claro, sí. Pero si pasa otra cosa, capaz no me sé manejar. Claro, sí. Claro, sí, ya sé cómo es. Está bien. Bueno, sí, entiendo. ¿En qué te hubiera ayudado haber tenido un psicólogo como vos en tu adolescencia? Uy, en muchas cosas. Uno tan copado. Yo trabajé mucho tiempo con adolescentes. Ahora justo no hay ninguno en el consultorio, pero la verdad que creo que me habría ayudado. O sea, me cuesta un poco porque yo soy muy de aceptar lo que fue tal cual fue. Y aceptar que aquello que no estuvo y la versión de lo que fui ayer hace que hoy yo sea quien soy. Sí. Entonces, si yo tardé muchos años, porque, no sé, Quirón retrógrado o lo que sea que le pongamos de título, si yo tardé tanto tiempo X en desarrollar esta habilidad, o las habilidades que hoy tengo vinculares que me ayudan a sostener mis vínculos de una forma cuidada para las dos partes, tiene que ver con que se pasó muchas veces esa lección por el cuerpo y con que muchas veces me vi en la situación de voy a tener que poner un límite. Voy a tener que poner un límite porque si no me muero. Emocionalmente me saturo.
Entonces, creo que hay algo de lo que fue perfecto. Lo acepto tal cual fue. Creo que sí, haber podido hablar en la adolescencia. Yo fui al psicólogo en la adolescencia. Sobre todo en 5º año empecé a ir, y durante toda mi juventud fui con varios terapeutas. A mí lo que más me sirvió fue hablar, fue poder expresar y tener un feedback de una persona que no me estuviera juzgando. Si eso hubiese llegado antes, yo más que en la adolescencia, te diría en la infancia. Yo creo que si me hubiesen desbloqueado un par de cosas, que las desbloqueé recién como a mediados de los 20. Claro. Pero igual estuvo bien. Y además, veo que las personas que pasaron por niveles de, no todas igual, porque algunas quedaron muy, muy abajo y no salen más, pero para hacer, ¿no? Como para tener esa resiliencia, para poder transmutar necesitas ver el fondo también, ¿no? Como tener, no sé si un montón de traumas, pero muchos dolores y pasar por cosas realmente difíciles para poder tomar la vida después de otra manera. Como que se da por sentado la vida y se dejan de ver un montón de cosas, no se pierden riquezas. Creo que te da como otra mirada de la vida, ¿no? Como otra perspectiva. Sí. Yo creo que depende mucho de las infancias, ¿no? De los niños. Yo creo que a veces damos por sentado que van a estar bien. Y es verdad, porque los niños se adaptan a todo. Pero el tema es ¿a qué costo? A veces los papás, en esto de resolver el cotidiano, no tienen ese espacio. Y es como, bueno, que se conjugue un punto medio, ¿no? Claro. Para la expresión de ese niño y que pueda explorar lo que necesita, y para que los padres también puedan tener una vida sostenible. ¿Qué le dirías a una persona que no se siente cómoda con su cuerpo y su género? Lo primero que le diría, en realidad le haría preguntas. En este caso, lo que voy a decir es, le voy a recomendar que se haga ciertas preguntas a sí misma o a sí misma. Y es chequear si hay una atribución negativa, un juicio negativo hacia lo que existe. Y ese juicio negativo, ¿de dónde viene? Porque en general todo el rechazo que sentimos o que manifestamos dentro nuestro tiene que ver con narraciones que heredamos acerca de nosotros mismos. Entonces yo le diría a esa persona que se pregunte si ese rechazo no es de otra persona. No es de la mamá, no es del papá, no es de la abuela. Y hay una repetición ahí. Y por otro lado, es qué es lo que parece que sería lo más cómodo. Porque también muchas veces una persona que no está cómoda con su cuerpo, puede haber una parte que sea esto, ¿no? Como esta dismorfia socialmente como incorporada, que en eso no hay nada que hacer, porque los cuerpos son cuerpos. Entonces, yo me encantaría medir unos 70. No mido unos 59 con suerte. Y no va a pasar. Y en esa demanda hay algo que no es intrínsecamente mío. Y ¿no? además, perdón, quizás lo podés lograr con operaciones, pero vos te queda igual. O sea, ¿vos sentís realmente que sos o en realidad sabes que esto fue alterado? Así como para mí, hacerse las tetas, ¿no? Como cualquier otra cosa, digo. Para mí, cuando hay mucha dismorfia o disforia, es importante hacer un trabajo terapéutico de buena calidad, donde te acompañen a que vos puedas explorar realmente qué es lo que es realmente un factor interno, ¿no? Si vos efectivamente siempre te sentiste mujer y a vos te socializaron como varón, y eso en sí mismo no tiene que ver con que haya algo mal con los varones, sino con que vos te sentís diferente, ahí estamos hablando de una persona que es una persona transgénero. En cambio, si yo no quiero ser hombre porque todos los hombres en mi vida fueron abusivos, ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, sí me parece importante como ir a lo profundo a mirar y son lugares que son sensibles, que son delicados, entonces yo súper recomiendo hacerse acompañar por otras personas trans,
por otras personas que hayan hecho un recorrido para que esos diálogos sean realmente nutritivos. Claro. Algo que vi en las infancias de ahora, que me parece espectacular, es que le dicen a la mamá, yo, ¿sabes qué? No me llamo más Clara, yo no quiero ser Clara, yo quiero ser Maxi, quiero ser Máximo. Como le comunican que quieren, y quizás tampoco está tan encasillado, quizás quieren usar una malla de nena en la playa, o quizás le gusta jugar con los varones, pero le gustan los varones. Digo, no es que, entonces es, ¿no? Como que tienen esa libertad para experimentar sobre su género y sus gustos, ¿no? Como sin, bueno, pero ¿qué sos? O ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué vas a hacer? Y sobre todo cuando sos, no estoy hablando de chicos de 5 años, de 8, ¿no? Como es todo. Por eso es tan importante que la formación de las maestras y maestros de nivel inicial. Porque si ellos ya encasillan a las niñas en varón-mujer, Claro. hay una búsqueda que se pierde. Y hay una búsqueda de esa identidad fluida, no binaria, cambiante, donde yo puedo ser bisexual y ser trans, y no como, o puedo, en mi caso yo soy bisexual, pero también me identifico como persona no binaria. Y eso a la gente a mi alrededor le genera un montón de preguntas. Y es como, bueno. Me acuerdo cuando era chica que si había alguien gay era como, ¿pero qué sos? ¿Activo, pasivo? Hasta eso quería saber la gente. Como, primero muy, tipo eso era lo único que les interesaba. Y como ese, no sé, ¿qué te importa? O sea, no te estoy preguntando qué poses hace eso, no sé. Bueno, igual en el patriarcado hay como una especie de obsesión con la genitalidad pasivo-activa, ¿no? Como con ese rol binario así. Y tratan de encasillar todo ahí. Claro. Y tratando, hay tan pocas herramientas que cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, ¿no? Es trágico pensar que una sola persona resuelva todas nuestras necesidades. ¿A qué se refiere? La frase. Bueno, el término trágico, para referirse a ciertas conductas humanas, lo acuña Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta, ¿sí? Él es un prócer para las personas que en algún momento nos ahondamos en las temáticas de la cultura de paz. Bueno, él dice que las personas no son buenas y malas, sino que hay estrategias trágicas a través de las cuales las personas satisfacen sus necesidades. ¿Y qué tiene que ver? Eso trágico que él decía se refiere a que no me importa qué es lo que te pase a vos y en qué lugar queden tus necesidades, vas a hacer lo que yo necesito. Vos me vas a dar lo que yo necesito. Mi necesidad es presencia, vos vas a estar. Aunque te estés muriendo, pero vas a estar, porque mi necesidad es presencia. Entonces, mi necesidad de presencia con la estrategia de obligar a la persona a que esté, a pesar de lo que le pase, es trágica porque yo no estoy pudiendo ver qué necesidades tiene esa persona. Y si estar ahí presente para mí en ese momento no le complica algún otro aspecto de su vida, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Es trágico pensar que una sola persona resuelva todas nuestras necesidades. ¿A qué refiere? Vamos a explicar Perfecto. la cita, básicamente. Ahí va. La cita que vos misma me diste. Está bien. Mismo, perdón. Tiene que ver con que normalmente en nuestros vínculos sexoafectivos de pareja solemos tener como un ideal romántico de nuevo inculcado externamente, que son narrativas externas a nosotros. Esto de que ese otro es todo lo que necesitas para tu vida, que tu pareja tiene que satisfacer todas tus necesidades. Y la respuesta es, nunca va a pasar eso. Mi respuesta consciente del día de hoy a las personas que vienen con esto de, no, pero fulanita no hace esto, yo necesito esto, menganito no es así, yo necesito asá. Tu pareja nunca va a cumplir el 100% de tus necesidades afectivas. Afectivas, materiales, económicas, sexuales. Es mucho para pedirle a esa persona. Entonces, cuando yo me vinculo con una pareja, y si soy una persona monógama, necesito entender eso.
porque esto es una creencia que viene de la monogamia. Como yo estoy obligado a quedarme solo con esa persona para siempre, tengo que forzar a ese chabón o a esa chabona a que cumplan con mis necesidades porque no tengo otra estrategia. Claro, tiene que ver también con cómo cada vez somos más individuales, seres más, porque antes, o sea, somos seres sociales, ¿no? Como grandes familias y muchas amistades y vecinos, como compartimos un montón de cosas. Y al achicarse, ir cortando como familia y amigos y estamos nosotros dos solos, ¿no? Como bueno, entonces vos tenés que suplir a toda mi familia, todos mis amigos. Tiene que ver con a cómo, dónde está yendo la sociedad, que se va, por lo que estoy leyendo, cada vez es más individualista, además, y es como más presión, estamos cada vez menos vinculados, ¿no? Y como más insatisfechos, porque obviamente una persona no puede con todo. Mira, cuando yo te escucho decir individualismo, me hago varias preguntas yo. Porque hay un individualismo que es positivo en el sentido de que si yo tengo conciencia de mis necesidades, yo puedo ser autónomo para resolverlas, para elegir cómo las resuelvo. Entonces, si yo le digo, che, no sé, esto ya es para cualquier vínculo, pero ponele a tu pareja, che, mira, estoy necesitando trabajar sobre la puntualidad. Quisiera poder ver cómo hacemos como pareja para que a ciertos eventos que al menos yo me comprometo a ir, yo llegue puntual. ¿No? Una cosa simple, básica. Entonces, esa persona puede decirme, mira, yo no te puedo prometer eso, porque la verdad es que a mí me cuesta mucho salir. Doy vueltas, me doy cuenta que me olvidé cosas, a veces no calculo bien los tiempos que me tarda llegar hasta los lugares, entonces yo no te puedo dar eso. Pero lo que sí te puedo dar es que vos salgas cuando necesitas y yo llego cuando llego. Por ejemplo, ¿se entiende? Entonces, esa persona capaz no puede, pero eso no quiere decir que yo no tenga la autonomía de decir, hacer un acuerdo con esa persona que cuide mi necesidad. Claro. No dependo del otro. Entonces, ok, podemos hacer un acuerdo y yo salgo a la hora que necesito salir para asegurarme que llego puntual, y si el otro viene o no viene o hace otra cosa, también está bien. Pero yo tengo esa autonomía. ¿Qué prácticas sexoafectivas alternativas a la heteronorma existen? Bueno, muchas. Empezando por la heteronorma, bueno, justamente las parejas homosexuales. Las parejas homosexuales monogámicas o no monogámicas. Dentro de las no monogamias hay un montón de variedad. Porque están las personas que hablan del poliamor, las personas que hablan del amor libre, las personas que hablan de la anarquía relacional. Hay personas que hablan de la poligamia, los polículos, como un nuevo estilo vincular donde son muchas personas que se vinculan todas entre todas. A mí me parece muy loco eso. Nunca estuve en un polículo. Pero a la vez, ahora que lo dijiste... Ahora que lo dijiste, o sea, como que tiene sentido, o sea, tiene que ver con esto social, ¿no? Parecería como lo más saludable, ¿no? Como para compartir. Si bien, perdón, algo que me quedó de lo que decías antes, es que, bueno, el budismo lo que te da también es darte cuenta que en realidad estás solo en vos mismo, como que nadie va a poder ver ni experimentar ni saber lo que te está pasando, ¿no? Así de un modo consciente, y saber que estamos completamente solos da un montón de miedo, pero a la vez, pues con el abrazo budista, da paz, ¿no? Pero está bueno entender también que nadie va a poder hacer nada por vos, que viene a lo que decías al principio también. Sos vos el que puede hacer algo por vos, sí. Igual hay una dialéctica constante entre esto de la individualidad y lo vincular. Lo vincular y lo vincular social, ¿no? Como el individuo con el grupo. Que es muy importante que exista esa dinámica. Si bien hay algo del desarrollo de la conciencia que es singular, a mí me gusta hablar más de singularidad que individualidad. Okay. Porque la singularidad es un punto diferenciado dentro de un sistema.
La individualidad es una bueno, cosa sí, que no está relacionada con nada, es un claro. individuo. Pero si yo hablo de singularidad, puedo pensar en esto, en que esta gomita es una singularidad dentro del conjunto de Claro. gomitas, pero son todas el sistema. Claro. Entonces, cada humano somos una singularidad de conciencia. Esa singularidad está en relación con el todo de muchas maneras, sobre todo entendiendo que la psiquis con la que yo hablo no es mía, es de la humanidad. Los arquetipos que me hablan a mí en la conciencia, cuando aparece, yo les digo alfas, a las unidades de sentido psíquicas. Entonces, cuando aparece una de esas unidades de sentido psíquicas o alfas, dice, por ejemplo, no inviertas en esto porque no tenés la plata. No sé si no la tengo. Sí. Por ejemplo, entonces, esa persona no te va a dar bola. No sos suficientemente especial para que esa persona guste de vos. Sí, era, bueno, la otra vez que estábamos hablando en un atardecer en una piedra, en la altura, en las alturas, en las experiencias estas que no conocemos cuando o estamos meditando mucho o cuando tenemos otra apertura, experimenté varias veces el poder diferenciar las distintas voces, como que, y empiezan a tener una conversación, y escucho la conversación y claro, y está bueno alejarse, porque ahí te das cuenta que no sos vos ese discurso, que no, ni siquiera ese ni ese, es como observar, alejarse de uno para observar todo lo que está pasando en la cabeza, como si todas las conexiones neuronales fueran como un montón de voces que van que probablemente sean copias de cosas que escuchaste de tu familia, de tu vecino, entonces como conforma tus creencias y tus pensamientos, ¿no? Y al alejarse lo ves ahí como está, como actuando, ¿no? Y uno detrás en paz, ¿no? Sí, es que la meditación busca eso, busca ese estado de diferenciación entre la identidad, el yo singular y la psiquis, la mente, el ego. Y eso se puede hacer en vigilia. Claro. De hecho, el entrenamiento que yo ofrezco en los acompañamientos tiene que ver con eso, con que vos puedas hacer esa distinción en vigilia. Es decir, estás escuchando la vocecita y esto no soy yo. Claro, sí, cuando te estás yendo, sí, ese es perfecto ese momento, cuando empezás varias veces hasta me pasó de ver todo como en películas, micropelículas, como micromundos, como así, y como que mirar, y lo que parecía un puntito era como como una película, como escenas distintas. Ay, qué maravilla la mente o la conciencia en realidad, ¿no? ¿Por qué optar por el poliamor? Yo optaría por el poliamor desde este lugar de diferentes necesidades, diferentes capacidades de respuesta y sobre todo desde eso. El poliamor tiene un requerimiento muy importante, que es la autoobservación. Tener una relación poli implica poder distinguir entre un intento de control del otro, de una inseguridad, de la envidia, de los celos, y requiere mucho trabajo interno acerca de las partes nuestras que no confían. Entonces, el poliamor en todas sus formas implica un gran trabajo de comprenderse a uno mismo y de diferenciarse de las inseguridades y de ser responsable de las propias necesidades, sabiendo justamente esto, que no todos mis vínculos van a responder a todas mis necesidades. Con este vínculo yo comparto esta parte de mi vida y con este otro comparto esta otra, y no tienen por qué impedirse mutuamente, ¿no?
Creo que eso es como uno de los regalos más grandes. Claro, como que completan el cuadro, no es que sea uno el más importante o el más relevante y bueno, quizás en tu cuadro sea principal la figura, pero... que puede serlo, y no estaría mal, ¿eh? Sí, Si tenés un vínculo que es muy importante, porque, por ejemplo, capaz con un vínculo tenés tus hijos. claro. Y bueno, ese vínculo Sí. naturalmente va a ocupar más espacio en tu vida que una novia que conoces hace un año y que Claro. está todo bien, y salís y se ven y todo, más naturalmente ese otro vínculo va a tener una cierta jerarquía. Claro. Ahora, si eso está hablado dentro de esa pareja, puede funcionar muy bien. Claro. Creaste Cabarulo Disidente ofreciendo diversas vivencias kinky. ¿Qué buscabas y qué lograste? Bueno, ¿qué buscaba? Yo en el fondo siempre quise buscar un espacio amigable para sesionar yo, que soy bastante particular. Y pensaba, ¿cómo sería como un espacio donde entraran muchas facetas de mi ser? Y el Cabarulo Disidente nació de esa mezcla de BDSM, circo, varieté, freak show, que tenía en el corazón, que sigo teniendo en el corazón. Mostrar un poco algo de la comunidad kinky. Bueno, shibari, una perfo BDSM, intervenciones corporales. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué le mueve? ¿Qué fibra le mueve a la sociedad barilochense estas cosas? ¿Y cómo se posicionan? ¿Cómo nos posicionamos? Y también tenía que ver con descubrir si había un público efectivamente Claro, kinky, sí, disidente. porque una cosa es hacerlo en Cava o en la capital de un país y otra en un pueblito, como es Bariloche, que es ciudad, pero a la vez muy pueblo. Yo creo que es ciudad, pero también lo que pasa en Bari es que hay mucha gente de corte muy conservador. Mm. De hecho, creo que, no me acuerdo si, bueno, una vez un astrólogo me dijo que Bariloche tenía una luna en Capricornio o algo así, y yo dije, bueno, tiene sentido. Frío, seco, alto, conservador. Pero bueno, sí, tuvo que ver con eso, como abrir un poco el juego. Y la verdad es que se hicieron lazos, o sea, apareció gente. No, y además se va renovando, Bariloche es muy turístico y además muy dinámico. Más allá de ser conservador, la gente se renueva constantemente. Hay cada vez más gente y después un porcentaje menor que se va yendo, más todo el turismo, ¿no? Como de gente que prueba. ¿Qué es el CNC del BDSM y por qué es tan importante? Bueno, el CNC, la sigla viene de la palabra consent, non-consent. Es como no consenso consensuado. Esa práctica tiene la particularidad de que de alguna forma simula una violación o una agresión sexual, pero está previamente consensuada y en general hasta al detalle. Y esto tiene que ver un poco con esto que hablábamos de la fantasía de el amo y el esclavo, de sumiso y activo, de dominante, sometido, que son dinámicas de poder que las vivimos desde la infancia. Sí, de hecho, cuando me decías, me acordé recién ahora que con una de mis primeras parejas, era como cuando estábamos teniendo sexo, era como no, viste, como el decir no, viste, no, bueno, no. Como que me súper respetaba, pero era como no, sí, estoy jugando. Y como que no se nada, no lo hablé, surgió así y me acuerdo de esa situación como, claro, no es no, y ahora lo pienso genial de su parte, pero era como no, era un juego. Claro. Porque hay algo de esa dinámica de poder que nos puede seguir atrayendo en las relaciones sexuales, que está bien. Las relaciones sexuales, yo me acuerdo que en su momento tuve una pareja que para ella la sexualidad era algo como de lo sagrado, como la conexión espiritual de las almas. A mí esa parte me encanta, tengo ascendente en Piscis, voy en esa, pero después también quiero que me agarres y me zamarres y me pegues 8 chirlos, claro. ¿Entendés? O sea, y esa parte, por ejemplo, esta persona no la podía integrar, no podía porque lo asociaba con la violencia. Claro. Y yo le decía, pero yo te estoy diciendo que lo hagas porque yo quiero. Y dice, no puedo. Y eso fue lo que
Claro, sí, generó como, porque bueno, hay la mitad de mi placer sexual no lo puedo explorar con vos. claro. Y eso también creo que el BDSM lo que nos permite es reexplorar esas dinámicas de dominación y sumisión desde lugares consensuados, seguros y ante todo recreativos y para el placer. Claro. El CNC puede ser muy divertido. Debe haber un poder en lo colectivo. Es como, bueno, no hay tanta gente seguramente, pero en una cancha, en un partido, en una iglesia, cuando todas las voces se juntan, cuando todos estamos como orientados hacia un mismo fin, con las voces, con las acciones, hay un poder muy grande, como que se desatan, ¿no? Otras cosas en el colectivo. Como almas, ¿no? Trabajando en conjunto, Yo no sé creo cómo, que sí, conectándose. tiene que ver con el empoderamiento, tiene que ver con que si esa dinámica me pasó en mi infancia de forma no consensuada, yo de eso obtengo un poder. Yo siempre le digo a las personas que tuvieron situaciones de abuso, el trauma se inscribe solamente si a vos te queda el pensamiento de que eso no tendría que haber pasado y de que eso fue malo. Si eso pasó y en tu mente solo sucedió y fue una experiencia sexual a temprana edad y no se inscribe el trauma. Y he visto casos de esto, de personas con situaciones así sin trauma. Entonces, me parece que es importante entender que esas dinámicas existen, que con esto no estoy diciendo que hay que a las infancias en lo posible no les adelantemos su desarrollo sexual. Su desarrollo sexual va a llegar en el momento que tenga que llegar, y lo interesante de poder cuidar eso es que entiendan que el consenso siempre es algo es lo primero. En la medida en que ellos y ellas pueden ser personas más autónomas, el concepto del consentimiento es súper importante, porque van a poder construir, incluso si está la fantasía del sometimiento o de la violación, que lo puedan construir de una forma consensuada. No, y además quizás estaba consensuado, pero después me arrepentí, ¿no? Como el consentimiento en el presente constantemente, ¿no? Sí, y todo puede no estar consensuado en cualquier momento y después arrepentirte en cualquier momento y sería totalmente válido. Claro. ¿Una fantasía puede ser perjudicial para la salud mental de quien la tiene? Depende. Por ejemplo, la fantasía de violación o de un engaño, no sé, porque puede ser de muchos. Las fantasías sexuales en sí no dañan a nadie. El tema es si esa fantasía sexual se da dentro de una psiquis con una estructura tal vez más obsesiva o tal vez que tiende más a la manipulación o a la perversión. Esa fantasía se puede transformar en un proyecto. Claro. Entonces, yo puedo fantasear con que me violen, por ejemplo, pero de ahí a ir a buscar una situación donde eso pase, está hablando de que hay algo respecto al autocuidado, hay algo respecto a mí que tal vez yo no estoy pudiendo tener en cuenta y a mí como psicólogo me prendería una alarma, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que las fantasías son sanas siempre y cuando se puedan explorar desde un lugar de cuidado. Claro. ¿Por qué la fantasía de violación o de secuestro puede aparecer en muy temprana edad? A mí me parece que tiene que ver con estas cosas arquetípicas que heredamos, ¿sí? Como que un niño sea un niño y no haya experimentado eso, no quiere decir que arquetípicamente su psiquis, que está en construcción, no esté en contacto con esas experiencias. Entonces, esto es totalmente válido que pase, puede pasar, y en todo caso lo interesante sería justamente eso, que ese niño lo pueda expresar para que entonces se pueda encontrar un espacio donde pueda explorar eso con alguien que acompañe. Porque, ¿qué pasa? Igual son fantasías, te digo porque me acordé cuando estaba pensando qué preguntarte. Mi primera fantasía era muy chica y mi primera fantasía fue que como que me ataban así He-Man y otro superhéroe, no me acuerdo, dibujitos, o sea, pues veía dibujitos. Y me acuerdo que mi fantasía era esa, o sea, como que me ataban y no sé, no saber, quizás era solo eso la fantasía. Pero, no, o sea, no recuerdo qué más pasaba, pero era tan chica que ya
O sea, me llamó la atención fantasear con eso, ¿no? Como, Y está perfecto, porque, o sea, la restricción de movimiento, por ejemplo, tiene un montón de factores que alivian la psiquis. Cuando yo entrego el poder, algo adentro de mí se aliviana porque ya no tiene que tomar decisiones. Entonces, muchas veces, incluso siendo niños, podemos registrar esas necesidades de dejar de estar alerta, de estar en una situación donde no tengo nada que decidir, donde tiene sentido. Y también tiene sentido con reelaborar eso. ¿Por qué sería malo, no? Que te aten, te tengan inmovilizado un rato. El sexo es físico, mental y emocional. ¿Estás de acuerdo? El sexo es físico, mental y emocional. Y sí, igual hay personas que lo tienen disociado. Y que llegan a las consultas con todo esto disociado, o el sexo disociado de lo emocional, o disociado de lo físico, que cuando están teniendo relaciones es como que no sienten nada. Puede venir en la disociación. Lo ideal es en realidad que esté conectado. Yo en general lo mental con lo sexual suelo trabajarlo bastante en consulta, porque ahí puede haber... yo siempre busco en la consulta que todo lo que viene de la mente, busquemos si está juzgado, si está atribuido, si está siendo como condicionado por la mente. Entonces, sí, el sexo suele tener componentes mentales en el sentido de que hay gente que no acaba si no estás adentro como en una peli. Entonces, si esa peli, está bien, cuando sucede está bárbaro, pero podés acabar sin la peli mental. Eso es interesante trabajarlo, por ejemplo, simplemente para que esa persona pueda expandir su horizonte de placer. Claro. Sí, pero sí, en principio sí. ¿Cómo se logra la plenitud sexual? Qué buena pregunta. No sé si tengo una respuesta para eso. Pero me parece que hay algo de la plenitud que tiene que ver con habilitarse la exploración y saber cuáles son los propios límites. Si yo sé cuáles son mis límites y sé que puedo decir que no, y estoy con una persona que si le digo que no va a parar, yo tengo una sensación de seguridad máxima. Y es la seguridad y el no juicio del otro lado el que habilita esa exploración. Y también, si yo puedo trabajar, si yo tengo cuestiones en mis inscripciones psíquicas heredadas acerca de la sexualidad que limitan o inhiben, si yo las puedo trabajar, esa sexualidad se va a expandir también con mucha más posibilidades de desarrollo. Claro. ¿Cuál es tu recuerdo vincular más feliz? Y terminamos con esta pregunta. Ay, mi recuerdo vincular más feliz. Yo en un momento me casé con una chica y antes de eso, mucho antes de eso, me pasó como ella venía como de todo un viaje a Brasil, donde había estado trabajando con comunidades originarias de allá, con los rituales de los psicodélicos de allá, la yurema sobre todo, y venía como muy de un mundo como de mucha expansión desde lo espiritual, pero arraigado como en lo nativo. Y yo me acuerdo como de escucharla contar esas historias, las cosas que había vivido, con las comunidades, los desafíos que había tenido. Y creo que para mí un recuerdo muy feliz es la admiración por el otro. Esa como admiración total por ese otro que no es perfecto, pero es admirable para vos y que te enamora a vos. Y que esa admiración te hace como, te abre el corazón, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los recuerdos más felices que tengo. Sí. De expansión, de amor. Si te gustó este contenido, seguinos, danos like o comenta debajo.